Ella dejó una nota sobre la mesa. Solo una nota. Sin llamada. Sin mensaje. Sin mirarme a la cara después de 22 años. Solo un papel doblado en dos, con mi nombre escrito afuera, esperándome como si fuera una factura pendiente. La abrí. Se acabó para nosotros. El apartamento fue vendido. Toma tus cosas y vete. Me quedé parado en el centro de la sala. Inmóvil. El apartamento estaba vacío de ella, pero lleno de todo lo que habíamos construido juntos. Los cuadros. Los muebles. El olor a café que todavía flotaba en el aire como si nada hubiera pasado. Como si ella no acabara de borrarme de su vida con 3 líneas escritas a mano. 22 años. Y esto era todo lo que merecía. Respiré. Tomé el bolígrafo que estaba sobre la misma mesa. Le di la vuelta a la hoja. Y en el reverso, escribí 3 palabras. Solo 3. Sin explicación. Sin amenaza. Sin drama. Doblé el papel. Lo dejé exactamente donde ella lo había dejado para mí. Y me fui. Lo que pasó después, ella no lo vio venir. Nadie lo vio venir. Porque hay una diferencia enorme entre un hombre que ha sido derrotado y un hombre que ha decidido guardar silencio. Y yo llevaba mucho tiempo en silencio. No por debilidad, sino porque estaba esperando el momento exacto. Este era el momento. Mi nombre es Raúl. Tengo 49 años. Y lo que voy a contarte no es una historia de venganza. Es una historia de preparación. De paciencia. De saber exactamente qué hacer cuando alguien cree que ya ganó. Porque Vania creía que había ganado. Tenía razones para pensarlo. Llevaba meses construyendo su salida en silencio, igual que yo había construido la mía, pero en dirección opuesta. Ella construyó una trampa. Yo construí una puerta. Hace 6 meses me habían operado del corazón. Una intervención que no fue grave, pero que me tuvo 3 semanas en cama y otros 2 meses moviéndome despacio, sin trabajar, dependiendo de ella para cosas que antes hacía sin pensarlo. Esos meses cambiaron algo entre nosotros. O quizás solo revelaron lo que ya estaba roto desde antes y ninguno de los dos había querido nombrar. Vania empezó a mirarme diferente, con una mezcla de lástima y fastidio que yo reconocía, aunque prefería no analizarla demasiado. Empezó a hacer llamadas en voz baja, a salir sin decir a dónde, a contestar el teléfono en el balcón con la puerta cerrada. Yo no dije nada, solo observé, y mientras observaba, yo también me moví, despacio, sin ruido, sin que ella lo notara, porque lo que Vania no sabía, lo que Mauricio, su abogado, tampoco sabía, era que ese apartamento no era tan suyo como ella creía. Pero eso vendría después. Primero, déjame contarte cómo fue ese día. El día que llegué a casa y encontré la nota. El día que todo, según ella, había terminado. Había salido temprano. Una cita médica de rutina, un control postoperatorio que ya era casi un trámite. El doctor me dijo lo que ya esperaba escuchar, que el corazón estaba bien, que los valores eran normales, que podía retomar una vida activa sin restricciones. Salí del consultorio sintiéndome, por primera vez en meses, completamente entero. Caminé de regreso a casa. Eran casi las 2 de la tarde. El sol pegaba fuerte sobre las aceras y yo caminaba despacio, no por cansancio sino porque me gustaba ese ritmo. Siempre me había gustado caminar despacio cuando tenía mucho en qué pensar. Había una panadería en la esquina de siempre, con ese olor a pan recién horneado que te detiene aunque no tengas hambre. Me detuve. Compré 2 panes. Los guardé en la bolsa. Seguí caminando. No había urgencia. No había apuro. Esa es quizás la parte que más le costaría entender a Vania si pudiera ver ese momento desde afuera. Que yo caminaba tranquilo. Que compraba pan. Que saludaba al señor del periódico en la esquina. Que subía en el ascensor silbando bajito una canción que ni siquiera sabía de dónde venía. Entré al edificio. Saludé al portero. Subí hasta el 8º piso. Saqué mis llaves. Y cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio de una casa vacía porque su dueña salió al mercado, sino el silencio de una casa que ha sido abandonada con intención. Hay una diferencia. Se siente en el aire. Se siente en la forma en que los objetos están acomodados, demasiado ordenados, como si alguien hubiera querido dejar todo perfecto antes de irse para siempre. Las almohadas del sofá perfectamente colocadas. La cocina limpia sin rastro de uso. Su abrigo favorito, el azul marino que siempre colgaba detrás de la puerta,
ya no estaba. Avancé hacia la sala. Y entonces la vi. La nota sobre la mesa del comedor. Doblada en dos. Con mi nombre afuera. Raúl. No amor. No cariño. Solo mi nombre. Como si fuera un desconocido al que había que notificar de algo. La tomé. La abrí. La leí una vez. La leí 2 veces. Y en la segunda lectura me detuve en la frase del medio. El apartamento fue vendido. No vamos a venderlo. No tomé la decisión de venderlo. Vendido. Pasado. Hecho. Como si ya no hubiera nada que discutir. Como si mi firma, mi historia, mis 22 años dentro de esas 4 paredes no contaran absolutamente nada. Y en ese momento, algo muy curioso ocurrió dentro de mí. No sentí rabia. No sentí pánico. No sentí ese dolor agudo que uno esperaría sentir cuando 22 años de vida en común se reducen a 3 líneas en un papel. Lo que sentí fue algo mucho más tranquilo. Algo parecido a la confirmación. Como cuando llevas semanas sospechando que va a llover y finalmente miras el cielo y ves las nubes exactas que estabas esperando. Ya lo sabía. No la venta del apartamento específicamente. Eso sí me tomó un segundo procesarlo. Pero la partida, sí. Eso lo había visto venir desde hacía tiempo. Desde las llamadas en el balcón con la puerta cerrada. Desde las miradas de fastidio cuando yo tardaba demasiado en levantarme después de la operación. Desde el día que dejó de preguntarme cómo me sentía. Desde el día que empezó a mirarme como se mira a un problema sin solución. Tomé el bolígrafo que estaba sobre la misma mesa. Le di la vuelta a la hoja. Y escribí las 3 palabras que cambiarían absolutamente todo lo que vino después. Las 3 palabras que la harían llamarme 35 veces en menos de 48 horas. Las 3 palabras que Mauricio, su abogado de confianza, leería palideciendo frente a su escritorio. Las escribí con calma, con letra clara, sin borrones. Doblé el papel exactamente como ella lo había doblado para mí. Lo dejé sobre la mesa en el mismo lugar donde lo había encontrado. Tomé mi chaqueta del perchero. Agarré la bolsa con los 2 panés que había comprado en la panadería de la esquina. Y salí del apartamento. Sin prisa. Sin lágrimas. Sin portazo. Sin mirar atrás. Porque los hombres que ya tienen todo calculado no necesitan mirar atrás. No necesitan hacer ruido. No necesitan que nadie los vea salir. Solo necesitan esperar. Y yo era muy bueno esperando. Llamé a Darío desde la calle. No para contarle lo que había pasado, sino porque necesitaba un lugar donde dormir esa noche y Darío era el único hombre en el mundo al que podía llamar sin tener que explicar nada. 20 años de amistad construyen ese tipo de confianza. La que no necesita introducción. La que no pide contexto antes de abrir la puerta. Contestó al segundo timbre. ¿Dónde estás?, me preguntó. Así, directo. Sin rodeos. Como si ya supiera que algo había pasado. En la calle, le dije. ¿Tienes cuarto? Hubo una pausa de 2 segundos. Solo 2. Llega. Eso fue todo. Sin preguntas. Sin drama. Sin ese tono de lástima que no soporto. Solo una palabra y una puerta abierta. Por eso Darío era Darío. Caminé hasta su apartamento. Eran 40 minutos a pie y los hice completos, sin buscar taxi, sin apresurarme. Necesitaba ese tiempo. Necesitaba el ruido de la ciudad alrededor, los autos, las conversaciones ajenas, el sonido de una vida normal que seguía moviéndose aunque la mía acabara de doblar una esquina muy brusca. Pensé en Vania mientras caminaba. No con rabia, sino con esa clase de tristeza fría que aparece cuando algo que ya sabías que iba a pasar finalmente pasa. Como despedirse de alguien que ya lleva tiempo lejos aunque todavía esté físicamente presente. Pensé en el apartamento. En los 18 años que habíamos vivido ahí. En la primera noche, cuando no teníamos ni cama armada y dormimos sobre colchones en el suelo riéndonos de nuestra propia situación. En las mañanas de domingo con café y las ventanas abiertas. En las discusiones. En los silencios. En todo lo que se construye y se destruye dentro de 4 paredes a lo largo de casi 2 décadas. Y pensé en el documento. Ese documento que Vania no sabía que existía. Que Mauricio, con toda su confianza de abogado bien pagado, tampoco había considerado. Porque hay cosas que solo aparecen cuando alguien se toma el tiempo de leer con cuidado. De preguntar con cuidado. De prepararse con cuidado. Yo me había tomado ese tiempo. Hacía 3 años.
Llegué al apartamento de Darío. Me abrió la puerta en pijama, con una taza de café en la mano y esa expresión suya de siempre, tranquila, sin aspavientos, que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Me miró de arriba abajo. Miró la bolsa que traía. Asintió. ¿Comiste?, me preguntó. Traje pan, le dije. Nos sentamos en su cocina. Comimos pan con mantequilla y café negro. Y solo entonces, cuando ya habíamos terminado y las tazas estaban vacías sobre la mesa, Darío me miró y dijo, cuéntame. Y yo le conté. No todo. Lo suficiente. Le conté la nota. Le conté las 3 palabras que había escrito en el reverso. Y cuando terminé, Darío se quedó en silencio un momento, girando su taza vacía entre los dedos, pensando. ¿Crees que va a entender lo que escribiste?, me preguntó. Todavía no, le dije. Pero lo va a entender. Darío asintió despacio. Y no preguntó más. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de su apartamento. Una cama simple, una ventana pequeña que daba a un callejón, una sábana que olía a lavanda. Dormí mejor que en meses. Mejor que en todo el tiempo que llevaba sintiéndome un extraño dentro de mi propio hogar. A la mañana siguiente me levanté temprano. Antes de que Darío despertara. Me hice un café, me senté en la sala con mi teléfono, y revisé mis mensajes. Nada de Vania todavía. Era pronto. Ella aún no había vuelto al apartamento. Aún no había encontrado el papel doblado sobre la mesa. Aún no había leído las 3 palabras que yo había escrito en el reverso. Pero llegaría ese momento. Y yo podía esperar. Mientras tanto, tenía cosas que hacer. Llamadas que hacer. No de pánico. No de desesperación. Llamadas calculadas, precisas, del tipo que se hacen cuando uno ya sabe exactamente qué viene y solo necesita confirmar que las piezas siguen en su lugar. La primera llamada fue a Silvio. Silvio era notario. Lo conocía desde hacía 12 años, desde antes de que yo comprara el apartamento, desde antes de Vania. Era un hombre serio, meticuloso, de los que no hablan de más y no cobran de menos. Exactamente el tipo de persona que uno necesita cuando las cosas se complican. Contestó a la primera llamada. Raúl, dijo. Estaba esperando que llamarás. ¿Tienes los documentos listos?, le pregunté. Desde la semana pasada, me respondió. Cuando quieras. Acordamos vernos esa misma tarde. A las 4. En su oficina. Colgué. Tomé otro sorbo de café. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No alivio. No victoria. Algo más tranquilo que eso. Algo parecido a la certeza. A la sensación de pararte sobre tierra firme después de meses caminando sobre algo que se movía bajo tus pies. Déjame explicarte algo. Porque esto es importante para entender todo lo que vino después. 3 años atrás, cuando Vania y yo todavía teníamos una relación que parecía funcionar aunque ya empezaba a crujir en los bordes, yo había tomado una decisión. No porque supiera con certeza lo que iba a pasar, sino porque soy el tipo de persona que prefiere estar preparado, que prefiere tener los documentos en orden antes de que los necesite, que prefiere conocer sus derechos antes de que alguien intente quitárselos. El apartamento lo habíamos comprado juntos. Eso era cierto, pero la forma en que lo habíamos comprado era más compleja de lo que Vania recordaba, o de lo que Mauricio había investigado antes de ayudarla a venderlo. Cuando firmamos la compra, hacía 18 años, yo había insistido en una cláusula específica. Una cláusula que el abogado de ese entonces había redactado a mi pedido y que establecía que cualquier transacción sobre el inmueble requería la firma expresa de ambos titulares. No de uno. De los dos. Sin excepción. Vania lo sabía. O lo había sabido. Pero habían pasado 18 años y una cláusula enterrada en la página 12 de un contrato de compraventa es fácil de olvidar. Especialmente cuando tienes un abogado como Mauricio que te dice que todo está en orden, que la venta es válida, que no hay ningún problema. Mauricio se había equivocado. Y yo tenía los documentos para probarlo. Pero hay algo más. Algo que ni siquiera Darío sabía todavía. Porque 3 años atrás, cuando fui a revisar ese contrato original con Silvio, descubrí algo adicional. Algo que cambió completamente la magnitud de lo que tenía en mis manos. El apartamento estaba vinculado a un fideicomiso. Un fideicomiso familiar que yo había constituido años antes incluso de conocer a Vania, cuando heredé una pequeña cantidad de dinero de mi padre y un abogado muy cuidadoso me recomendó protegerla de cierta manera. Ese fideicomiso nunca había sido disuelto.
Y cuando compramos el apartamento, sin que Vania lo supiera completamente, una parte de la estructura de propiedad seguía ligada a ese instrumento legal. Lo que significaba una sola cosa. La venta que Vania había cerrado, la venta que según su nota ya era un hecho consumado, era jurídicamente inválida. No complicada. No cuestionable. Inválida. Y la compradora, quien hubiera sido, estaba a punto de descubrirlo también. Esa tarde, mientras me dirigía a la oficina de Silvio caminando por las mismas aceras de siempre, sentí que el aire tenía un peso diferente. No más pesado. Más claro. Como después de una tormenta, cuando la atmósfera se limpia y todo se ve con una precisión que antes no era posible. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado. Pero reconocí los últimos 4 dígitos. Era Vania. Raúl. Necesito que hablemos. Llámame. Lo leí. Lo guardé. Y seguí caminando. Todavía no era el momento. La oficina de Silvio estaba en el 4º piso de un edificio antiguo, de esos que todavía tienen escaleras de mármol y puertas de madera pesada con el nombre grabado en latón. Sin ascensor. Sin recepcionista moderna con auriculares. Solo una secretaria de mediana edad que te ofrecía café antes de que te sentaras y que sabía exactamente dónde estaba cada documento dentro de ese archivo que ocupaba una pared completa. Me gustaba ese lugar. Siempre me había gustado. Tenía algo de permanente, de sólido, como si las cosas que se firmaban ahí adentro tuvieran más peso que en cualquier otro sitio. Silvio me esperaba de pie junto a su escritorio cuando entré. Era un hombre delgado, de cabello completamente blanco aunque no tendría más de 55 años, con unos lentes de montura fina que siempre usaba empujados hacia la punta de la nariz. Me dio la mano con firmeza, sin exagerar, sin esa energía performativa de los que quieren parecer más seguros de lo que son. Siéntate, me dijo, hay mucho que revisar. Me senté. Él abrió una carpeta gruesa sobre el escritorio. La misma carpeta que yo había visto crecer a lo largo de 3 años de visitas puntuales, de preguntas precisas, de decisiones tomadas con calma y sin apuro. La venta se registró hace 4 días, dijo Silvio, sin levantar la vista de los papeles. La compradora es una mujer. Pagó $340,000. Transferencia completa. Ya está en manos del abogado de tu esposa. $340,000. Lo dijo con la misma neutralidad con la que diría cualquier número. Pero yo lo escuché completo. Lo dejé asentarse un segundo. ¿Y el registro?, pregunté. Ahí está el problema de ellos, dijo Silvio. Levantó la vista. Me miró por encima de los lentes. El registro no puede completarse. No todavía. Hay una anotación preventiva vinculada al fideicomiso que bloquea cualquier transferencia unilateral. Nadie la vio. O nadie quiso verla. Mauricio no la vio, dije yo. Silvio hizo un gesto leve con la mano. No era su trabajo juzgar a otros abogados. Pero ese gesto decía todo. ¿Qué necesito hacer?, le pregunté. Nada todavía, respondió. La compradora va a descubrir el problema cuando intente inscribir la propiedad a su nombre. Eso puede tardar días. O puede tardar esta semana. Cuando eso pase, va a llamar a Mauricio. Y Mauricio va a llamar a tu esposa. ¿Y tu esposa? Ya me llamó, dije. Silvio asintió, como si eso también lo hubiera esperado. ¿Qué escribiste en la nota?, me preguntó. Era la primera vez que me lo preguntaba directamente. Yo había mencionado la nota la semana anterior, cuando le avisé que el momento se estaba acercando, pero no le había dicho las palabras exactas. Las dije en voz alta por primera vez desde que las había escrito. Lee el contrato. Silvio se quedó un momento en silencio. Luego, muy despacio, esbozó algo que en él equivalía a una sonrisa. Un gesto mínimo en la comisura derecha de los labios. Nada más. Perfecto, dijo. Y volvió a los papeles. Estuvimos 1 hora y 20 minutos revisando cada documento. El contrato original de compraventa con la cláusula de firma conjunta. El acta constitutiva del fideicomiso. La vinculación entre ambos instrumentos. La anotación preventiva en el registro público. Cada pieza en su lugar. Cada fecha correcta. Cada firma donde tenía que estar. Cuando terminamos, Silvio apiló los documentos con cuidado, los volvió a guardar en la carpeta y me la entregó. Guarda esto, me dijo. No lo dejes en ningún lugar que no controles completamente. Lo tomé. Lo puse bajo el brazo. ¿Cuándo crees que va a explotar?,
Le pregunté. 2 días, respondió. 3 como máximo. Salí de su oficina con la carpeta bajo el brazo y el sol de la tarde dándome directo en la cara. Caminé despacio hacia la parada del autobús. Me senté en una banca. Saqué el teléfono. 3 mensajes nuevos de Vania. El primero decía, Raúl, llámame cuando puedas. Tono neutro, casi amable, como si la nota no hubiera existido. El segundo decía, es importante, por favor. Ya había algo diferente en ese por favor. Una tensión que no lograba disimular aunque lo intentara. El tercero era de hace 20 minutos y decía solo, ¿qué escribiste en el papel? Lo leí 3 veces. Y sentí algo que no esperaba sentir. No satisfacción. No alivio. Algo más complicado que eso. Algo que se parece al dolor pero tiene los bordes distintos. Como cuando ves a alguien caminar hacia un error que tú ya no puedes evitar y que tampoco es tu responsabilidad evitar. Vania había construido una salida. Había tomado decisiones en silencio durante meses. Había contactado a Mauricio, había firmado papeles, había recibido $340,000 en una cuenta que yo no conocía, había dejado una nota sobre la mesa y se había ido. Todo eso lo había hecho sin decirme una sola palabra, sin darme la oportunidad de hablar, sin sentarse frente a mí y decirme, Raúl, esto no funciona. Raúl, quiero separarme. Raúl, necesito que hablemos del apartamento. Nada de eso. Solo una nota. Solo 3 líneas. Solo mi nombre escrito como si fuera un extraño al que había que notificar de una decisión ya tomada. Y eso, más que la venta, más que el dinero, más que cualquier otra cosa, era lo que me había dolido de verdad. No la traición legal, sino la traición humana. La decisión de no contarme, de no incluirme, de tratarme como alguien cuya opinión, cuya presencia, cuya historia compartida no merecía ni una conversación. Guardé el teléfono. Sin responder. Tomé el autobús de regreso al apartamento de Darío. Me senté en el asiento de la ventana y miré la ciudad pasar. Los edificios. La gente. Los puestos de comida en las esquinas. Todo moviéndose a su ritmo normal, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder en una notaría del otro lado de la ciudad. Esa noche, Darío me hizo pasta. Comimos frente al televisor con el volumen bajo. En algún momento él me preguntó cómo había ido la reunión con Silvio y yo le dije que bien. Le dije que todo estaba en orden. Y él asintió y no preguntó más, porque Darío entiende cuando una conversación ya está completa aunque parezca corta. Me fui a dormir temprano. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. Pero antes de cerrar los ojos lo revisé una vez más. 5 mensajes de Vania. Ninguno de Mauricio todavía. Eso significaba que la compradora aún no había descubierto el problema. Que el registro todavía no había rebotado. Que el reloj seguía corriendo pero todavía no había sonado la alarma. Cerré los ojos. Al día siguiente, a las 10:47 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. No era Vania. Era un número que no reconocí. Lo dejé ir al buzón. 3 minutos después, otro número desconocido. Luego otro. Luego una llamada de Mauricio, cuyo número sí tenía guardado porque años atrás habíamos cruzado caminos en un asunto de trabajo y habíamos intercambiado tarjetas. Mauricio. Llamando a mi teléfono personal. Eso sí era nuevo. No contesté, pero supe exactamente lo que significaba. La compradora había intentado inscribir la propiedad. El registro había bloqueado la transferencia. La anotación preventiva había hecho su trabajo. Y ahora Mauricio estaba sentado frente a un problema que no había visto venir, con una cliente que había pagado $340,000 por una propiedad que legalmente no podía transferirse sin mi firma. Me levanté de la cama. Me hice un café. Me duché despacio. Me vestí con ropa limpia que Darío me había prestado la noche anterior. Me peiné frente al espejo del baño. Y en ese momento, mirándome en ese espejo en el baño de mi mejor amigo, con una taza de café en la mano y el teléfono vibrando sobre el lavabo con llamadas que no pensaba contestar todavía, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía. Me sentí completamente dueño de mí mismo. No de la situación. No del resultado. De mí mismo. De mis decisiones. De mi tiempo. Del ritmo al que iba a moverme a partir de ese momento. Eso no tiene precio. Eso no se compra con $340,000. Eso se construye despacio, en silencio, durante años, cuando nadie te está mirando.
El teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de Vania. 4 palabras. Raúl, tenemos un problema. Lo leí. Dejé el teléfono sobre el lavabo. Tomé un sorbo largo de café. Y sonreí. No le respondí ese día. Tampoco al día siguiente. No porque estuviera evitando el problema, sino porque el problema ya no era mío. Era de ellos. Era de Mauricio, que había firmado documentos sin leer el contrato completo. Era de Vania, que había tomado una decisión unilateral sin consultar a nadie que realmente supiera lo que estaba haciendo. Era de la compradora, que había transferido $340,000 por una propiedad que legalmente seguía siendo mía también. Yo solo tenía que esperar. Y esperar es algo que la mayoría de la gente no sabe hacer. Vivimos en un mundo que premia la reacción inmediata. El mensaje contestado al instante. La decisión tomada bajo presión. La respuesta emocional disfrazada de acción. Pero la espera real, la espera consciente, la que viene de saber exactamente lo que tienes en la mano y elegir no mostrarlo todavía, esa es una forma de poder que muy poca gente llega a entender. Yo la había aprendido de mi padre. Mi padre era un hombre callado. No del tipo callado que no tiene nada que decir, sino del tipo callado que dice exactamente lo necesario y nada más. Trabajó 40 años como contador en una empresa mediana, nunca ascendió más allá de jefe de departamento, nunca ganó lo suficiente como para que la familia viviera sin contar, pero nunca debió un peso que no pudiera pagar y nunca firmó un papel sin leerlo 3 veces. Cuando murió me dejó una cantidad modesta de dinero y un consejo que en ese momento me pareció demasiado simple para ser útil. Raúl, me dijo desde su cama en el hospital, con esa voz que ya era más aire que sonido, nunca te apresures cuando el tiempo está de tu lado. Tardé años en entender lo que quería decir. Ahora lo entendía perfectamente. El segundo día sin responderle a Vania, los mensajes cambiaron de tono. El primero de la mañana era casi formal. Raúl, necesito que me contactes hoy. Es urgente. El segundo, 2 horas después, tenía ya una grieta visible. Por favor. Sé que estás viendo esto. El tercero, a media tarde, era diferente a todos los anteriores. Sin mayúsculas. Sin puntuación cuidada. Como escrito desde un lugar de pánico real. Raúl, hay un problema con el apartamento, necesito que hablemos hoy mismo, es serio. Lo leí. Lo guardé. No contesté. A las 6 de la tarde de ese mismo día, Mauricio intentó llamarme 4 veces en menos de 1 hora. Cada llamada sin respuesta. Luego un mensaje de texto. Raúl, soy Mauricio. Necesitamos hablar con urgencia sobre el inmueble. Hay una situación legal que requiere tu participación. Por favor, comunícate. Tu participación. Qué frase tan cuidadosa, tan neutra. Como si yo fuera un testigo secundario y no el cotitular de una propiedad que acababan de intentar vender sin mi consentimiento. Llamé a Silvio. Ya empezaron, le dije. Lo sé, respondió. Me contactó el abogado de la compradora esta mañana. Están nerviosos. Ella quiere su dinero de vuelta o la propiedad. Mauricio está intentando encontrar una salida antes de que esto llegue a mayores. ¿Hay salida para ellos?, pregunté. Hubo una pausa breve. No de duda. De precisión. Depende de lo que tú decidas, dijo Silvio. Si decides cooperar, se puede resolver con una anulación de la venta, devolución del dinero a la compradora y liquidación del bien de manera correcta entre tú y Vania. Proceso limpio, aunque doloroso para ella. ¿Y si no coopero de inmediato? Entonces la compradora presenta una demanda civil contra Vania y contra Mauricio por venta fraudulenta de bien inmueble. El proceso puede durar entre 1 y 3 años. Los honorarios legales de Mauricio serían considerables. Y la reputación de ambos quedaría expuesta en un proceso público. Dejé que eso respirara un momento. ¿Cuándo debo tomar una decisión?, pregunté. Tienen una reunión solicitada para el viernes, dijo Silvio. Quieren que estés presente. Oficina de Mauricio. Él propone un acuerdo. ¿Y si no voy? Si no vas, la compradora presenta la demanda el lunes. Entendido. Voy, dije, pero no solo. ¿Me llevas a mí?, preguntó Silvio. Y en su voz había algo que yo nunca le había escuchado antes. Algo que sonaba casi a entusiasmo contenido. Te llevo a ti, confirmé. Colgamos. Me quedé sentado en la sala del apartamento de Darío con el teléfono en la mano y la carpeta de documentos sobre la mesa de centro.
Darío estaba en la cocina preparando café y desde ahí me preguntó si había novedades. Le dije que sí. Le dije que el viernes había una reunión. Salió de la cocina con 2 tazas. Me dio una. Se sentó frente a mí. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Era una pregunta simple, pero me la hizo mirándome directo a los ojos, con esa forma suya de preguntar que no admite respuestas de cortesía. Pensé en la respuesta antes de darla. Tranquilo, dije. Me siento tranquilo. Darío asintió despacio. Tomó un sorbo de su café. Y triste, insistió. Lo miré. Y sí, también eso. También triste, admití. Porque la verdad es que la preparación no elimina el dolor. La estrategia no anestesia la pérdida. Yo tenía los documentos. Tenía a Silvio. Tenía la razón legal de mi lado. Pero también tenía 22 años de una vida compartida que se había terminado con una nota doblada sobre la mesa de un comedor vacío. Y eso dolía. Dolía de una manera que ningún fideicomiso ni ninguna cláusula contractual podía resolver. Vania y yo habíamos sido algo real. Habíamos sido algo bueno, al menos durante los primeros años. Habíamos construido juntos, soñado juntos, sobrevivido cosas difíciles juntos. Y en algún punto de ese camino, sin que yo pudiera señalar exactamente cuándo, algo se había quebrado. No de golpe, despacio, como se quiebran casi todas las cosas importantes. Sin ruido, sin un momento claro de antes y después. Y ella había elegido irse de esa manera. No con una conversación, no con honestidad, con una venta y una nota. Eso decía más sobre su miedo que sobre su maldad. Lo entendía, pero entenderlo no hacía que doliera menos. Esa noche no dormí bien. No por angustia, por pensamiento. Hay una diferencia. La angustia te paraliza. El pensamiento te mueve, aunque sea despacio y en círculos. Pensé en el viernes. En la oficina de Mauricio. En la cara que pondría cuando Silvio pusiera los documentos sobre la mesa. En la cara de Vania si estaba presente. En lo que diría. En lo que no diría. Pensé en la compradora. Una mujer que había pagado $340,000 de buena fe y ahora estaba atrapada en un problema que no había creado. Eso no era justo para ella. Nunca lo había sido. Y aunque yo no era responsable de lo que Vania y Mauricio habían hecho, sí era responsable de cómo elegía resolver lo que vino después. Eso importaba. Para mí importaba. El jueves por la mañana llamé a Silvio para confirmar la reunión del día siguiente. Me dijo que Mauricio había pedido que la reunión fuera a las 3 de la tarde, que habría presentes además de nosotros 2 al menos 3 personas del lado de ellos. Mauricio, posiblemente un socio de su firma, y probablemente Vania. ¿Estás listo?, me preguntó Silvio. Sí, dije. ¿Llevas la carpeta? La llevo. Entonces estamos listos, dijo. Y colgó. Esa tarde, por primera vez desde que había salido del apartamento con mi bolsa de pan y mi chaqueta, fui a comprar ropa. No mucha. Lo necesario. Un pantalón oscuro. Una camisa blanca. Unos zapatos que ya tenía pero que había dejado en casa de Darío porque los había llevado desde el principio sin pensarlo demasiado. Como si alguna parte de mí supiera, incluso en ese primer momento, que iba a necesitarlos pronto. Me miré en el espejo del probador. 49 años. Una cicatriz en el pecho de la operación que ya casi no se notaba bajo la camisa. El cabello un poco más gris que el año anterior. Los ojos tranquilos. Muy tranquilos. No parecía un hombre al que acababan de echar de su casa. Parecía exactamente lo que era. Un hombre que estaba a punto de entrar a una reunión con todos los documentos correctos, acompañado del notario correcto, en el momento exacto que había elegido. Pagué la ropa. Volví al apartamento de Darío. Colgué la camisa para que no se arrugara. Puse los zapatos junto a la puerta. Y esa noche, finalmente, dormí bien. Porque mañana era viernes. El viernes amaneció nublado. No de esa manera dramática que aparece en las películas cuando algo importante está a punto de suceder. Simplemente nublado. Gris tranquilo. El tipo de cielo que no promete lluvia pero tampoco promete sol. Un cielo neutro para un día que yo había decidido mantener exactamente así. Neutro. Controlado. Sin temperatura emocional innecesaria. Me levanté a las 7. Me hice café. Me senté en la sala del apartamento de Darío con la carpeta sobre las rodillas y la repasé una vez más.
No porque dudara de su contenido, sino porque soy el tipo de persona que revisa las cosas antes de usarlas, aunque sepa perfectamente lo que hay adentro. Mi padre hacía lo mismo. Decía que revisar no es desconfiar de uno mismo, es respetar la importancia de lo que está a punto de pasar. Pasé cada documento. El contrato original de compraventa. La cláusula de firma conjunta en la página 12, marcada con una pequeña pestaña amarilla que Silvio había puesto 3 años atrás. El acta del fideicomiso. La vinculación entre el fideicomiso y el inmueble. La anotación preventiva en el registro público. El certificado de vigencia del fideicomiso, firmado y sellado apenas 2 semanas antes, porque Silvio era ese tipo de notario que no deja nada al azar. Todo en orden. Todo perfecto. Cerré la carpeta. Terminé el café. Me duché. Me puse el pantalón oscuro y la camisa blanca que había comprado el día anterior. Los zapatos. El reloj que siempre usaba, uno sencillo de acero que me había regalado mi padre cuando cumplí 40 años y que llevaba cada vez que necesitaba recordar que el tiempo es lo único que realmente controlas cuando lo usas bien. Darío apareció en la cocina cuando yo ya estaba listo. Me miró de arriba abajo con esa expresión suya que no necesita palabras. Luego fue a la cafetera, se sirvió una taza y me dijo, sin darme la vuelta, «Vas a estar bien». No era una pregunta. «Lo sé», le dije. Me dio la mano antes de que saliera. Firme, breve. El tipo de apretón que dice todo lo que 2 hombres que llevan 20 años siendo amigos no necesitan decirse en voz alta. Salí a la calle. Silvio me esperaba en la puerta de su edificio a las 2:15. Puntual como siempre, con su maletín de cuero negro, su traje gris oscuro y sus lentes empujados hacia la punta de la nariz. Me vio llegar desde media cuadra y asintió una vez. Solo una. Como confirmando que todo seguía según lo previsto. Caminamos juntos hasta la oficina de Mauricio. Eran 12 minutos a pie. No tomamos taxi. No porque no pudiéramos, sino porque ninguno de los dos lo propuso. Caminamos en silencio la mayor parte del trayecto. Un silencio cómodo. El silencio de 2 personas que saben lo que van a hacer y no necesitan ensayarlo en voz alta. A mitad de camino, Silvio me dijo una sola cosa. Cuando ponga los documentos sobre la mesa, no digas nada durante 30 segundos. Deja que los lean. Deja que el silencio trabaje. Entendido, dije. ¿Y si Vania dice algo que te afecte emocionalmente? No lo dirá, lo interrumpí. Silvio me miró de reojo. ¿Estás seguro? Pensé en Vania. En cómo la conocía. En cómo funcionaba bajo presión. En que cuando tenía miedo de verdad no hablaba de más sino de menos. Se cerraba. Se volvía fría y precisa como una persona que ha ensayado la versión de sí misma que quiere mostrar. Seguro, dije. La oficina de Mauricio estaba en un edificio moderno del centro. Piso 8. Recepción con muebles de diseño y una vista parcial a la ciudad que probablemente costaba más que el alquiler de muchos apartamentos. Un asistente nos recibió con una sonrisa profesional y nos pidió que esperáramos. Esperamos 4 minutos. 4 minutos sentados en unas sillas de cuero beige frente a una mesa de centro con revistas que nadie leía. Silvio con el maletín sobre las rodillas. Yo con la carpeta bajo el brazo. Los dos en silencio. Luego la asistente regresó y nos indicó que podíamos pasar. La sala de reuniones era grande. Una mesa larga de madera oscura. 6 sillas. Una pared de vidrio con vista a la ciudad. Sobre la mesa, varios documentos ya desplegados, vasos de agua, bolígrafos. Había 3 personas esperándonos. Mauricio estaba de pie junto a la cabecera de la mesa. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con el tipo de confianza que viene de haber ganado suficientes batallas legales como para creer que todas se ganan igual. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes. Una sonrisa que era profesional pero no amistosa. A su derecha, sentado, había un hombre más joven que yo no conocía. Traje azul. Cuaderno abierto frente a él. Pluma en la mano. Claramente un asociado de la firma. Y al otro extremo de la mesa, sentada, con las manos juntas sobre la superficie de madera y la mirada fija en un punto entre los documentos y la nada, estaba Vania. La vi en el momento en que entré. Y ella me vio a mí. No dijo nada. No se movió. Solo me miró durante un segundo exacto y luego bajó la vista hacia la mesa. Tenía el cabello recogido. Un traje oscuro que yo no le había visto antes. Los aretes pequeños de oro que siempre usaba cuando quería parecer seria. Estaba pálida.
No del tipo pálida de enfermedad. Pálida de tensión contenida. De alguien que ha dormido mal varios días seguidos y lo está disimulando con esfuerzo. La miré un momento. Solo un momento. Y luego dirigí la vista a Mauricio. Raúl, dijo Mauricio, extendiendo la mano. Gracias por venir. Le di la mano. Firme. Breve. Mauricio, dije. Nada más. Nos sentamos. Silvio a mi derecha. La carpeta frente a mí, cerrada por ahora. El maletín de Silvio sobre la silla vacía a su lado. Mauricio se sentó en la cabecera. Tomó un vaso de agua. Y comenzó. Habló durante varios minutos con un tono que yo reconocía. El tono de alguien que está encuadrando un problema de manera que parezca razonable antes de presentar su solución. Habló de la venta. De la compradora. De la situación en el registro. Usó palabras como inconveniente técnico y detalle procedimental y resolución amistosa. Habló de la voluntad de todas las partes de llegar a un acuerdo. Habló del tiempo. De los costos de un proceso prolongado. De la conveniencia de resolver esto de manera directa y profesional. Yo lo escuché completo. Sin interrumpir. Sin cambiar la expresión. Con las manos sobre la mesa y los ojos fijos en él. Cuando terminó, hubo un silencio breve. El tipo de silencio que espera una respuesta. Yo miré a Silvio. Silvio abrió el maletín. Sacó 3 juegos de documentos. Los colocó sobre la mesa con una calma que era casi clínica. Un juego frente a Mauricio. Uno frente al asociado. Uno en el centro de la mesa, accesible para todos. Y entonces dijo, con esa voz suya que nunca subía de volumen pero que llenaba cualquier espacio completamente, antes de hablar de resoluciones, necesitamos que todos los presentes entiendan exactamente con qué están tratando. Silencio. Mauricio tomó el juego de documentos frente a él. Empezó a leer. El asociado hizo lo mismo. Y yo, tal como Silvio me había indicado, no dije nada. 30 segundos. 40. Vi el momento exacto en que Mauricio llegó a la página 3. El contrato original. La cláusula de firma conjunta. Vi cómo sus ojos se detuvieron. Vi cómo su mandíbula se tensó apenas, un movimiento microscópico que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera mirando con la atención con la que yo estaba mirando. Siguió leyendo. Llegó a la sección del fideicomiso. Esta vez la pausa fue más larga. Esta vez levantó la vista y me miró. Y en esa mirada había algo que ninguna cantidad de confianza profesional puede disimular completamente cuando aparece de verdad. Incredulidad. No dije nada. Él volvió a los documentos. Los leyó hasta el final. Luego los dejó sobre la mesa con un cuidado exagerado, como cuando uno necesita hacer algo con las manos para ganar unos segundos de pensamiento. ¿Cuándo se constituyó este fideicomiso?, preguntó. Su voz era controlada, pero había perdido el tono de quien dirige la reunión. Antes de la compra del inmueble, respondió Silvio. Está fechado. Todo está fechado. Y la vinculación con la propiedad. También está en el documento. Página 7. Mauricio fue a la página 7. El asociado a su lado había dejado de escribir en el cuaderno. Solo leía. Y su cara, a diferencia de la de Mauricio, no intentaba disimular nada. Era la cara de alguien que está entendiendo en tiempo real la magnitud de un error que no cometió pero que ahora tiene que ayudar a resolver. Fue en ese momento que Vania habló por primera vez. ¿Qué significa eso?, preguntó. Su voz era baja, muy controlada, pero yo la conocía lo suficiente como para saber que detrás de esa calma había algo que se estaba sosteniendo con esfuerzo. Mauricio no le respondió de inmediato. Y eso, más que cualquier otra cosa, le dijo a Vania todo lo que necesitaba saber. Silvio respondió por todos. Significa que la venta que se realizó hace 4 días es jurídicamente inválida. No puede inscribirse. No puede ejecutarse. No transfiere ningún derecho real sobre el inmueble porque requería la firma del cotitular, que es el señor Raúl, y esa firma no existe en ninguno de los documentos de la transacción. Otro silencio. Más largo esta vez. Vania me miró. Esta vez no bajó la vista. Me miró directo. Y en esa mirada había capas. Había rabia, sí, pero también había algo más difícil de nombrar. Algo que se parecía al reconocimiento. Como si estuviera viendo, quizás por primera vez, que el hombre al que había subestimado durante meses no era el hombre que ella creía conocer. Yo la sostuve la mirada. Sin hostilidad. Sin triunfo.
Solo con la misma calma con la que había salido del apartamento 4 días atrás con una bolsa de pan y una chaqueta. Luego volví la vista hacia Mauricio. Podemos hablar de la resolución ahora, dije. Y por primera vez en esa reunión, fui yo quien dirigía la conversación. Mauricio tardó exactamente 8 segundos en recomponerse. Lo conté. No porque tuviera nada mejor que hacer en ese momento, sino porque me parecía importante observar cuánto tiempo le tomaba a un hombre acostumbrado a controlar las alas recuperar el equilibrio cuando el suelo se movía bajo sus pies. 8 segundos. No era poco. No era mucho. Era el tiempo justo de alguien que sabe que cometió un error grave y está decidiendo en tiempo real cómo manejarlo. Se aclaró la garganta. Tomó otro sorbo de agua. Acomodó los documentos frente a él como si reorganizarlos físicamente pudiera reorganizar también la situación. Evidentemente, empezó, hay elementos en la estructura de la propiedad que no fueron debidamente considerados durante el proceso de due diligence. Due diligence. Qué palabra tan elegante para decir que no había leído el contrato completo. Eso es correcto, dijo Silvio. Sin énfasis. Sin sarcasmo. Solo confirmando un hecho. En ese caso, continuó Mauricio, lo más razonable sería explorar una vía de resolución que proteja los intereses de todas las partes involucradas. La compradora necesita certeza jurídica sobre su inversión. La señora Vania tiene interés en cerrar este capítulo de manera ordenada. Y el señor Raúl me miró. Entiendo que también tiene interés en una resolución limpia. Yo no dije nada todavía. Mauricio interpretó mi silencio como apertura y continuó. Una opción sería que el señor Raúl firmara los documentos de venta de manera retroactiva, convalidando la transacción ya realizada. La compradora recibiría su propiedad. Los fondos de la venta podrían distribuirse según lo que ambos acuerden. Lo dijo con una naturalidad asombrosa. Como si pedirle a alguien que firmara retroactivamente la venta de su propia propiedad sin haber sido consultado fuera una propuesta completamente razonable. Como si la solución al problema que ellos habían creado fuera que yo simplemente cooperara y dejara que todo quedara como estaba. Miré a Silvio. Silvio abrió su maletín nuevamente. Sacó un documento adicional que yo no había visto antes en la carpeta. Lo colocó frente a Mauricio con la misma calma de siempre. Esta es una opinión jurídica independiente sobre la transacción, dijo Silvio. Elaborada por un especialista en derecho inmobiliario al que consulté la semana pasada. Concluye que la venta no solo es inválida por ausencia de firma del cotitular, sino que la omisión de informar al señor Raúl sobre la existencia del fideicomiso vinculado al inmueble durante el proceso de venta podría configurar una conducta susceptible de análisis bajo el artículo correspondiente al fraude en transacciones inmobiliarias. Silencio. Un silencio diferente a los anteriores. Más denso. Más quieto. Del tipo que aparece cuando una palabra específica entra a una sala y cambia la temperatura del aire. Fraude. El asociado de Mauricio dejó el bolígrafo sobre la mesa. Un gesto pequeño pero elocuente. Mauricio no se movió, pero algo en su postura cambió. Una tensión que subió desde los hombros hasta la mandíbula y se quedó ahí, visible para cualquiera que supiera dónde mirar. Vania cerró los ojos durante exactamente un segundo. Luego los abrió. Seguía mirando la mesa. Esa palabra es muy fuerte, dijo Mauricio. Cuidadoso. Midiendo cada sílaba. Es la palabra correcta, respondió Silvio. Si se usa con precisión. Nadie aquí tuvo intención de defraudar a nadie. La intención, dijo Silvio, es un elemento que determina el grado, no la existencia del hecho. Otro silencio. Mauricio me miró. Esta vez sin la confianza del inicio. Esta vez con algo diferente. No exactamente humildad. Pero sí la conciencia de que la dinámica de la sala había cambiado completamente y que la única persona que podía moverla en una dirección o en otra era yo. Raúl, dijo. Por primera vez usó solo mi nombre. Sin el señor. Sin el tono formal. Como si redujera la distancia pudiera ayudar. ¿Qué necesitas para resolver esto? Lo miré, lo pensé, y respondí con la misma calma con la que había respondido todo lo demás en los últimos 4 días. La verdad, dije, necesito que quede documentado con exactitud lo que ocurrió. Que la venta fue realizada sin mi conocimiento ni consentimiento. Que los documentos omitidos fueron omitidos deliberadamente. Y que la resolución de esto no borre ese registro sino que lo incorpore. Mauricio frunció el ceño levemente. ¿Por qué es importante el registro para ti? Porque en el futuro,
dije, si alguien necesita entender cómo ocurrió esto, el registro debe ser claro. No quiero una narrativa en la que esto parezca un error administrativo. Fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias documentadas. Mauricio me miró durante un momento. Luego miró a Silvio. Luego volvió a mí. Y asintió. No con entusiasmo. Con la aceptación de alguien que entiende que no tiene otra opción razonable y que la opción que tiene frente a él es, en realidad, considerablemente mejor que la alternativa. La alternativa era la demanda civil de la compradora. Un proceso público. Documentos expuestos. Su nombre vinculado a una transacción fraudulenta en un registro judicial que cualquiera podía consultar. Sus honorarios en riesgo. Su reputación en juego. Todo eso contra sentarse en esta mesa un viernes por la tarde y acordar los términos de una resolución que, aunque dolorosa, cerraba el capítulo de manera ordenada. No era una decisión difícil para un abogado inteligente. Y Mauricio, con todos sus errores, era un abogado inteligente. Necesito hablar con mi cliente, dijo. Miró a Vania. Por supuesto, dije. Tienen 15 minutos. Silvio y yo salimos de la sala. La asistente nos ofreció café en la recepción. Lo aceptamos. Nos sentamos en las mismas sillas de cuero beige donde habíamos esperado antes y tomamos nuestro café en silencio mientras a través de la pared de vidrio esmerilado se podían ver las siluetas borrosas de Mauricio y Vania hablando. No podía escuchar las palabras, pero podía ver los gestos. Mauricio hablando con las manos. Vania con los brazos cruzados, la cabeza inclinada ligeramente hacia abajo. Luego ella hablando. Él escuchando. Luego los dos en silencio mirando los documentos sobre la mesa. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. No pedí azúcar. ¿Crees que van a aceptar? Le pregunté a Silvio en voz baja. Ya aceptaron, dijo. Solo están acordando cómo decírselo. Tenía razón. A los 12 minutos, la asistente nos indicó que podíamos volver a entrar. Cuando entramos, el ambiente en la sala había cambiado. No radicalmente, pero había algo diferente. Una deflación sutil, como cuando el aire sale despacio de algo que estaba inflado con demasiada presión. Mauricio habló primero. Hemos evaluado la situación y coincidimos en que la vía más adecuada es la anulación formal de la transacción, la devolución íntegra de los fondos a la compradora y la apertura de un proceso de liquidación del inmueble de manera conjunta y con documentación completa de los hechos tal como ocurrieron. Lo dijo como si fuera su idea. Silvio tomó nota. ¿En qué plazo?, preguntó. 30 días hábiles para la devolución de fondos. 60 para iniciar el proceso de liquidación formal. 45 para la liquidación, dijo Silvio. Y necesitamos una carta de reconocimiento firmada por ambos, usted y la señora Vania, donde conste que la omisión fue un error en el proceso y no un defecto del instrumento legal original. Mauricio miró a su asociado. El asociado hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Acordado, dijo Mauricio. Silvio sacó su pluma. Empezó a escribir los términos en un documento en blanco que había traído preparado en el maletín. Porque Silvio también era el tipo de notario que trae documentos en blanco a las reuniones donde podría necesitarlos. Mientras Silvio escribía, yo miré a Vania. Ella también me estaba mirando. Fue la primera vez en toda la reunión que nos miramos sin que hubiera otra cosa en medio. Sin documentos. Sin abogados hablando. Solo nosotros dos, al otro lado de una mesa larga de madera oscura, mirándose como dos personas que se conocen demasiado bien como para fingir que son extraños pero que ya no son lo que fueron. No había rabia en su mirada. Al menos no en ese momento. Había algo más parecido al cansancio. Al reconocimiento. A esa especie de rendición tranquila que aparece cuando alguien finalmente deja de sostener algo que llevaba demasiado tiempo cargando con esfuerzo. Quise decirle algo. No sé exactamente qué. Algo que no fuera un reproche ni una victoria. Algo humano. Pero no era el momento. Y ambos lo sabíamos. Silvio terminó de redactar los términos. Los leyó en voz alta. Despacio. Con precisión. Cada cláusula clara. Cada compromiso fechado. Cada responsabilidad asignada sin ambigüedad. Cuando terminó de leer, la sala quedó en silencio. Mauricio firmó primero. Luego el asociado como testigo. Luego Silvio. Luego yo. Y luego, al final, con una pluma que sostuvo un segundo antes de usarla como si necesitara ese segundo para terminar de decidir algo que ya estaba decidido, Vania afirmó.
Silvio recogió las copias. Le dio una a Mauricio. Guardó las suyas en el maletín. Me entregó la mía. Hay algo más, dije, antes de que nadie se levantara. Todos me miraron. Saqué de la carpeta el último documento. El que había preparado con Silvio no como parte de la estrategia legal, sino como parte de algo más personal. Una carta breve, 2 párrafos, en la que yo renunciaba formalmente a cualquier acción legal adicional contra Vania siempre que se cumplieran los términos acordados en el plazo estipulado. La deslicé por la mesa hacia ella. Vania la tomó. La leyó. Levantó la vista hacia mí. ¿Por qué?, preguntó. Solo eso. En voz muy baja. Porque no vine aquí a destruirte, dije. Vine a proteger lo que era mío. Ella no respondió. Bajó la vista al documento. Asintió una vez, muy despacio. Y eso fue todo. Nos levantamos. Hubo apretones de mano breves y sin calidez. La asistente nos acompañó hasta el ascensor. Silvio y yo bajamos en silencio. Cruzamos el lobby. Salimos a la calle. El cielo seguía nublado. El mismo gris tranquilo de la mañana. Silvio guardó el maletín bajo el brazo y me miró. Bien hecho, dijo. 2 palabras. De Silvio, equivalían a un discurso. Le di la mano. Me la apretó. Y cada uno se fue por su lado. Caminé solo por la acera. Sin prisa. Con la carpeta bajo el brazo y los zapatos nuevos haciendo un sonido limpio y regular sobre el pavimento. El aire tenía ese olor particular de las ciudades cuando el cielo está cerrado y la humedad baja despacio sin terminar de convertirse en lluvia. Saqué el teléfono. 35 llamadas perdidas de Vania. Las últimas, de los días anteriores. Las más recientes, de esta mañana, antes de la reunión. Las miré todas. Una por una. Sin escuchar ninguna. Y luego guardé el teléfono. Porque ya no había nada que escuchar. Los siguientes días pasaron con una calma que yo no esperaba. No la calma de quien ha ganado algo y celebra, sino la calma de quien ha terminado de cargar algo muy pesado y finalmente lo ha dejado en el suelo. Una calma física, casi corporal, como cuando el cuerpo entiende antes que la mente que el peligro ya pasó y empieza a soltar tensión que había estado acumulando durante meses sin que uno se diera cuenta completamente. Dormí, comí, caminé. Eso fue básicamente todo durante los primeros 3 días después de la reunión en la oficina de Mauricio. Darío me dejaba hacer. No preguntaba. No comentaba. Me preparaba café por las mañanas y a veces en las noches poníamos algo en el televisor sin prestarle demasiada atención, solo por tener ruido de fondo, el tipo de ruido que llena un espacio sin exigir nada a cambio. Era exactamente lo que necesitaba. No compañía activa. Solo presencia. La presencia silenciosa de alguien que está ahí sin necesitar que tú estés bien todavía. El lunes siguiente llamó Silvio. La compradora había sido notificada formalmente de la anulación. Su abogado había confirmado la recepción de los términos. El proceso de devolución de los $340,000 había sido iniciado por la firma de Mauricio. Todo dentro del plazo acordado. Todo documentado. ¿Algún problema?, le pregunté. Ninguno, dijo Silvio. Cuando la gente sabe que perdió, generalmente cumple rápido. Es más barato que seguir peleando. Tenía razón. Siempre tenía razón en esas cosas. ¿Y el proceso de liquidación del apartamento?, pregunté. Eso va a tomar su tiempo, dijo. Pero está en marcha. Necesitarás tomar algunas decisiones sobre cómo quieres manejar tu parte. Ya lo sé. Dame una semana. Tienes 2, dijo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano pensando en el apartamento. En lo que significaba liquidarlo. No legalmente. Eso lo entendía. Sino lo que significaba emocionalmente. Disolver de manera formal y definitiva el último objeto concreto que quedaba de 22 años de vida compartida. El apartamento era una dirección. Pero también era una historia. Era la primera noche sobre colchones en el suelo riéndome con Vania porque la cama no había llegado todavía. Era el desayuno del domingo con las ventanas abiertas y el olor a café mezclándose con el aire de la mañana. Era la vez que tuvimos la pelea más grande de nuestra vida y los dos dormimos en silencio en el mismo colchón sin tocarnos y al día siguiente ninguno habló del tema, pero algo había cambiado para siempre. Era la noche que llegué del hospital después de la operación y me senté en el sofá de la sala porque las escaleras hasta el cuarto me parecían demasiado y Vania me trajo una cobija sin decir nada y la dejó sobre mis hombros y en ese momento yo pensé que quizás todavía había algo que salvar.
Resultó que no. O quizás sí había algo que salvar, pero ninguno de los dos supo cómo hacerlo. O quizás los dos sabíamos, pero elegimos no hacerlo. Esas preguntas ya no tenían respuesta útil. Solo tenían el peso inútil de lo que no se puede cambiar. El miércoles de esa semana, Vania me llamó. No para discutir términos. No para hablar de documentos. Me llamó a las 8:15 de la noche, cuando yo estaba sentado en el balcón del apartamento de Darío con un vaso de agua y el ruido de la ciudad abajo. Vi su nombre en la pantalla. Dudé un segundo. Luego contesté. Hola, dije. Hubo una pausa breve. Como si ella no hubiera esperado que contestara y necesitara un segundo para reorganizarse. Hola, dijo. Su voz era diferente a la de la reunión. Sin la tensión controlada de ese día. Sin el tono cuidadoso de alguien que está siendo observado. Era simplemente su voz. La voz que yo había conocido hacía 22 años. ¿Cómo estás?, me preguntó. Pensé en la respuesta. Bien, dije. ¿Tú? Asustada, dijo. Sin pausa. Sin decoración. Solo esa palabra. No respondí. La dejé seguir. No esperaba que tuvieras todo eso, dijo. Los documentos. El notario. Todo tan preparado. Yo pensé que... Se detuvo. ¿Qué pensaste?, pregunté. No con dureza. Con curiosidad real. Otro silencio. Más largo. Pensé que ibas a reaccionar, dijo finalmente. Que ibas a llamarme ese mismo día. Que ibas a gritar o a llorar o a suplicar. Que iba a ser difícil pero rápido. Que en una semana todo estaría resuelto y cada uno por su lado. Lo escuché. Y en cambio no hiciste nada, continuó. No llamaste. No contestaste. Solo dejaste ese papel con esas 3 palabras y desapareciste. Y yo no entendía qué significaba. Y entonces empecé a llamarte y tú no contestabas y yo seguía sin entender y Mauricio me decía que todo estaba bien, que el registro iba a completarse y entonces el registro no se completó y Mauricio me llamó con esa voz que tienen los abogados cuando algo salió muy mal y... Se le quebró la voz un momento. Solo un momento. Luego se recompuso. Y entonces entendí lo que significaban las 3 palabras. Lee el contrato, dije en voz baja. Lee el contrato, repitió ella. Y había en su voz algo que no era rabia ni derrota. Era algo más parecido al reconocimiento tardío. A la comprensión de una cosa que debería haberse entendido mucho antes. ¿Por qué lo hiciste así, Vania?, pregunté. ¿Por qué una nota? ¿Por qué no me dijiste que querías irte? Silencio largo. Porque tenía miedo de que me convencieras de quedarme, dijo. Lo dejé respirar. ¿Y eso hubiera sido malo?, pregunté. No lo sé, dijo. Eso era lo que me daba miedo. No saber si quedarme era lo correcto o si era solo el miedo a lo desconocido. Y decidí que era más fácil irme antes de tener esa conversación. Más fácil para ti, dije. Sin acusación. Solo precisión. Sí, admitió. Más fácil para mí. Hubo un silencio entre los dos que duró varios segundos. No incómodo. Del tipo de silencio que existe entre personas que se conocen bien y que ya no necesitan llenarlo con palabras innecesarias. ¿Cuánto tiempo llevabas planeándolo?, pregunté. 8 meses, dijo. 8 meses. Mientras yo me recuperaba de la operación. Mientras caminábamos despacio por el parque los domingos porque era lo máximo que yo podía hacer en esas semanas. Mientras ella me traía la cobija esa noche en el sofá. 8 meses de una salida planificada en silencio mientras yo dormía a su lado. ¿Mauricio era solo el abogado?, pregunté. Otra pausa. Sí, dijo. Solo el abogado. Lo creí. No porque necesitara creerlo, sino porque conocía a Vania lo suficiente como para saber cuando mentía y eso no sonaba a mentira. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Buscar un lugar, dije. Empezar de nuevo. ¿Estás enojado conmigo? Pensé en la respuesta. De verdad la pensé. Estuve enojado, dije. Los primeros días. Pero el enojo se fue. Lo que queda es más complicado que el enojo. ¿Qué queda? Tristeza, dije. Y algo parecido a la claridad. Como cuando algo que estuvo confuso durante mucho tiempo finalmente tiene una forma definida, aunque esa forma no sea la que querías. Vania no respondió por un momento. Lo siento, Raúl, dijo finalmente. No por haber querido irme, sino por la forma. Lo sé,
dije. ¿Me perdonas? Pensé en esa pregunta. En lo que significa perdonar. No en el sentido de borrar, sino en el sentido de soltar. De dejar de cargar algo que ya no te pertenece. Ya te perdoné, dije. No por ti, por mí. Otro silencio. Largo. Tranquilo. Cuídate, Raúl, dijo finalmente. Tú también, Vania. Y colgamos. Me quedé en el balcón con el teléfono sobre la rodilla y el vaso de agua en la mano, mirando las luces de la ciudad. No pensé en nada específico durante un momento. Solo miré. Las ventanas encendidas de otros edificios. Las luces de los autos moviéndose abajo. El cielo oscuro sin estrellas visibles porque las ciudades no dejan ver las estrellas aunque estén ahí. Darío abrió la puerta del balcón a los pocos minutos. Me miró. Vio algo en mi cara que lo hizo asentir despacio. ¿Ella? Preguntó. Ella, con firme. Se sentó a mi lado. No preguntó nada más. Solo se sentó. Y los dos nos quedamos ahí, en silencio, mirando la ciudad, durante un tiempo que no medí. A veces eso es todo lo que uno necesita. No respuestas. No análisis. No palabras. Solo alguien que se siente a tu lado y no te pide que estés bien todavía. Esa noche, antes de dormir, abrí el teléfono una última vez y entré a una aplicación de bienes raíces. No para comprar. Todavía no. Solo para mirar. Para empezar a darle forma concreta a algo que hasta ese momento había sido solo una idea vaga. Un apartamento nuevo. Mío. Solo mío. Sin historia compartida. Sin cláusulas que proteger. Sin documentos pendientes. Solo 4 paredes limpias donde empezar desde cero con todo lo que había aprendido. Miré varios. Cerré la aplicación. Apagué la luz. Y dormí. El proceso de liquidación del apartamento tomó 41 días. No los 45 que Silvio había negociado como plazo máximo. 41. Porque cuando las dos partes cooperan y los documentos están en orden y nadie está intentando ganar más de lo que le corresponde, las cosas avanzan más rápido de lo que uno espera. Silvio coordinó todo. Yo firmé lo que tenía que firmar. Vania firmó lo que tenía que firmar. Mauricio, con una discreción que yo interpreté como la forma más elegante de reconocer un error sin nombrarlo directamente, procesó los documentos sin demora y sin intentar renegociar ningún término de lo acordado. La propiedad se vendió formalmente a un precio justo. No el mismo precio de la transacción anterior. Un poco menos, porque los tiempos ajustados y la urgencia del proceso siempre cuestan algo. Pero justo. Documentado. Correcto. Mi parte llegó a mi cuenta un martes por la mañana. No voy a decir el número exacto porque los números no son el punto de esta historia. El punto es que era suficiente. Suficiente para empezar algo nuevo sin apuro. Suficiente para tomar decisiones desde la calma y no desde la desesperación. Suficiente para que el comienzo que se abría frente a mí fuera real y no solo una intención bonita sin sustento. Esa mañana, cuando vi la notificación en mi teléfono, estaba tomando café en la cocina de Darío como cualquier otro día. Lo leí 2 veces. Cerré la aplicación. Terminé el café. Y luego llamé a Silvio. Ya llegó, le dije. Lo sé, respondió. Yo autoricé la transferencia ayer. Gracias, dije. Y lo dije de verdad. Con todo lo que esa palabra puede contener cuando se le da el peso correcto. Silvio hizo una pausa breve. Raúl, dijo. Fue un honor trabajar contigo en esto. No lo digo siempre. Colgamos. Me quedé sentado en la cocina con la taza vacía entre las manos y algo en el pecho que no sabía exactamente cómo nombrar. No era euforia. No era alivio completo. Era algo más tranquilo y más profundo que eso. Algo que se parece a la dignidad cuando uno la recupera después de haberla sentido en riesgo durante demasiado tiempo. Esa tarde salí a caminar. Caminé durante casi 2 horas sin rumbo fijo, dejando que los pies eligieran la dirección. Pasé por barrios que conocía y por calles que no había recorrido nunca. Entré a una cafetería pequeña que no había visto antes y pedí un café y me senté junto a la ventana durante 20 minutos mirando pasar a la gente. Y en esos 20 minutos, mientras el café se enfriaba un poco y la tarde empezaba a cerrar afuera, tomé 3 decisiones. La primera fue sobre dónde vivir. Había estado mirando apartamentos desde esa noche en el balcón de Darío. Tenía 3 opciones concretas. Una cerca del centro, más cara, más ruidosa,
con esa energía de ciudad activa que a veces necesitas y a veces es demasiado. Una en un barrio residencial tranquilo, más lejos, más silenciosa, con árboles en la calle y una panadería en la esquina. Y una tercera opción que había aparecido casi por accidente, un apartamento pequeño en un edificio antiguo de 5 pisos, sin ascensor, con techos altos y ventanas grandes que daban a un patio interior con una higuera en el centro. Elegí la tercera, sin dudar demasiado. A veces las decisiones correctas no necesitan mucho análisis. Solo necesitan que uno esté lo suficientemente quieto como para escucharlas. La segunda decisión fue sobre el trabajo. Llevaba meses sin ejercer de manera regular. Primero la recuperación de la operación. Luego la distracción de todo lo que había pasado con Vania y el apartamento. Pero yo era ingeniero. Tenía 22 años de experiencia en estructuras y diseño. Tenía contactos. Tenía reputación. Tenía todo lo necesario para retomar. Solo había necesitado el espacio mental para decidir que era el momento. Llamé esa misma tarde a un antiguo colega con quien había hablado brevemente meses atrás sobre un proyecto de consultoría independiente. Le dije que estaba disponible. Me dijo que me esperaba el lunes siguiente. La tercera decisión fue más personal. Decidí que no iba a contarle esta historia a nadie más que a las personas que ya la conocían. No por orgullo ni por discreción estratégica, sino porque hay cosas que pierden algo esencial cuando se convierten en relato público. Hay victorias que se empequeñecen cuando uno las necesita que los demás las reconozcan. Y esta no era una victoria que yo quisiera empequeñecer. Era mía, completamente mía. Y prefería mantenerla así. Pagué el café, salí a la calle, y llamé al arrendador del apartamento de la higuera para confirmar que lo tomaba. Me mudé el jueves de esa misma semana. No tenía mucho que mover. Darío me ayudó con las pocas cosas que había ido acumulando en su apartamento durante esas semanas. 2 maletas. Una caja con libros. Otra caja con cosas pequeñas, el reloj de repuesto, algunos documentos, una foto de mi padre que siempre había tenido en el velador y que había traído desde el principio sin pensarlo demasiado. El apartamento nuevo estaba vacío. Pisos de madera clara. Techos altos. La luz de la tarde entrando por las ventanas grandes y dibujando rectángulos largos y dorados sobre el suelo. El patio interior con la higuera visible desde la ventana de la sala, sus hojas grandes y oscuras moviéndose levemente con el aire. Darío dejó las cajas en el centro de la sala y miró alrededor. Está bien, dijo. En su vocabulario eso era un elogio considerable. Sí, dije. Está bien. Me ayudó a armar la cama. Compramos pizza y la comimos sentados en el suelo porque no había mesa todavía. Hablamos de cosas sin importancia. Del trabajo que yo iba a retomar el lunes. De un viaje que él estaba planeando para el mes siguiente. De una película que ninguno de los dos había visto todavía, pero que los dos queríamos ver. Conversación normal. Vida normal. Cuando se fue, me quedé solo en el apartamento por primera vez. Me senté en el suelo de la sala, apoyado contra la pared, con las piernas estiradas y la vista en las ventanas. La higuera afuera. El cielo oscureciendo despacio. El ruido suave de la ciudad llegando desde lejos, amortiguado por el patio interior. Pensé en los últimos 2 meses. En la nota sobre la mesa. En las 3 palabras que había escrito en el reverso. En la cara de Mauricio cuando llegó a la página 3 del contrato. En la voz de Vania esa noche en el teléfono diciéndome que tenía miedo de que la convenciera de quedarse. En Silvio con su maletín de cuero negro y sus lentes empujados hacia la punta de la nariz diciéndome que había sido un honor. Pensé en mi padre. En su consejo desde la cama del hospital. En los 40 años que trabajó sin quejarse y sin deber lo que no podía pagar y sin firmar un papel sin leerlo 3 veces. En la cantidad de sabiduría que puede caber en una vida aparentemente ordinaria cuando esa vida se vive con integridad y sin apuro. Nunca te apresures cuando el tiempo está de tu lado. Tenía razón. Siempre había tenido razón. Y yo había tardado demasiado en entenderlo completamente. Pero lo había entendido. Y eso, a los 49 años, con una cicatriz en el pecho y un apartamento vacío que era completamente mío, era suficiente. Más que suficiente. Me levanté del suelo. Fui a la cocina. Busqué en una de las cajas hasta encontrar la cafetera pequeña que había traído. La puse sobre la encimera vacía. Llené el depósito con agua. Puse café. Esperé. Mientras el café se hacía, abrí la ventana de la cocina. Entró aire fresco. El olor del patio,
tierra y hojas y algo que no supe identificar exactamente pero que era agradable de una manera difícil de describir. El tipo de olor que solo tienen los lugares que llevan mucho tiempo siendo habitados por gente que los cuidó. Me serví el café. Lo tomé de pie junto a la ventana abierta. Y en ese momento exacto, con el café caliente en la mano y el aire del patio entrando por la ventana y la higuera visible en la oscuridad del patio, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía de esa manera. Sentí que estaba en el lugar correcto, no en el sentido geográfico, sino en el sentido más importante, en el sentido de que las decisiones que había tomado, la preparación silenciosa de años, la paciencia de días, la claridad de los momentos difíciles, todo eso me había traído exactamente aquí, a este apartamento, a este café, a esta ventana, a este comienzo. Y era un buen comienzo. No perfecto, no sin heridas, no sin la sombra de lo que había terminado y de todo lo que eso costó, pero real, sólido, construido sobre decisiones propias y sobre el tipo de preparación que nadie puede quitarte porque vive dentro de ti y no en ningún papel, aunque los papeles también ayuden. Terminé el café, lavé la taza, la puse a secar, y fui a dormir en mi apartamento, en mi cama, bajo mis techos altos, con la ventana entreabierta y el sonido suave del patio entrando desde afuera. Mañana empezaba todo de nuevo. Y yo estaba listo. Pasaron 3 meses. No los conté con ansiedad ni con nostalgia. Los viví, que es una manera completamente diferente de relacionarse con el tiempo. Vivirlo en lugar de contarlo significa que algunas semanas pasan rápido porque estás ocupado con cosas que importan y otras pasan despacio porque te permites el lujo de no apurarte. Significa que hay mañanas que recuerdas con precisión y noches que se funden con otras porque fueron tranquilas y ordinarias, y eso también es una forma de felicidad que mucha gente subestima. El trabajo retomado con mi antiguo colega resultó ser más interesante de lo que esperaba. Un proyecto de consultoría para una empresa de construcción mediana que necesitaba revisar las estructuras de 3 edificios en etapa de diseño. Trabajo real. Trabajo que conocía. Trabajo que me recordó que yo era bueno en lo que hacía y que los meses de recuperación y de silencio no habían borrado nada de lo que había construido profesionalmente durante más de 2 décadas. Llegaba temprano. Me concentraba. Resolvía problemas. Volvía al apartamento en las tardes. Cocinaba. Leía. Salía a caminar cuando el cuerpo lo pedía. Tomaba café junto a la ventana de la cocina mirando la higuera del patio, que con el paso de la semana se había convertido en algo parecido a un punto de referencia silencioso, una presencia vegetal y constante que estaba ahí cada mañana sin importar lo que hubiera pasado el día anterior. Hay algo muy tranquilizador en los árboles. En su indiferencia amable hacia todo lo humano. Darío venía a cenar un par de veces por semana. Trajimos la mesa que le faltaba al apartamento, una de madera clara que encontramos en un mercado de segunda mano un sábado por la mañana y que cargamos los dos riéndonos porque era más pesada de lo que parecía. La pusimos junto a la ventana de la sala. Comimos ahí esa misma noche. Y se convirtió en el centro del apartamento de una manera que ningún mueble comprado nuevo hubiera podido ser. Las cosas que llegan con historia propia tienen un peso diferente. Un mes después de mudarme, Silvio me llamó para confirmar que todos los procesos habían sido cerrados de manera formal y definitiva. La venta anulada, documentada. La devolución a la compradora completada. El fideicomiso actualizado y en orden. Todo registrado. Todo limpio. ¿Hay algo pendiente?, le pregunté. Nada, dijo. Está todo cerrado. ¿Cómo está la compradora? Una pausa breve. Recuperó su dinero íntegro, dijo Silvio. Y encontró otra propiedad. Firmó la semana pasada. Me alegró saberlo. Genuinamente. Ella había sido la única persona en todo este proceso que no había hecho nada malo y que sin embargo había quedado atrapada en el medio de algo que no era su problema. Me alegró que hubiera salido bien. ¿Y Mauricio?, pregunté. Sigue ejerciendo, dijo Silvio. Más cuidadoso, según tengo entendido. Un error de ese tipo deja marca. Como debe ser, dije. Colgamos. Esa noche salí a cenar solo por primera vez desde que me había mudado. No porque me faltara compañía, sino porque quería celebrar algo de manera personal y silenciosa, sin explicaciones, sin brindes, sin el ritual social de compartir las victorias. A veces uno necesita reconocer sus propios momentos sin testigos. Fui a un restaurante pequeño que había visto muchas veces en mis caminatas pero al que nunca había entrado. Una mesa junto a la ventana. Pedí lo que me apetecía sin mirar el precio.
Comí despacio. Tomé vino. Miré la calle afuera. Y pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde en que abrí una nota doblada sobre la mesa de un comedor vacío y leí 3 líneas que pretendían terminar con 22 años de historia en el espacio de un párrafo. Pensé en cuántas veces durante esos meses previos, durante la recuperación de la operación, durante las semanas en que Vania me miraba con esa mezcla de lástima y fastidio, durante las noches en que yo escuchaba sus conversaciones en el balcón con la puerta cerrada y elegía no preguntar, cuántas veces había sentido que algo se estaba perdiendo y no había sabido cómo detenerlo. Y pensé en que quizás no habría podido detenerlo aunque hubiera querido. Que algunas cosas se rompen porque tienen que romperse, no por maldad de nadie, no por un error específico que se pudiera señalar y corregir, sino porque la vida de 2 personas a veces toma direcciones que se alejan la una de la otra, aunque ambas personas sean buenas y aunque ambas hayan querido de verdad en algún momento. Vania no era un villano. Era una persona que había tenido miedo y había manejado ese miedo de la peor manera posible. Eso no la hacía monstruosa. La hacía humana. Imperfecta. Como todos. Y yo tampoco era un héroe. Era un hombre que había tenido la precaución de prepararse, la paciencia de esperar y la claridad de actuar cuando el momento fue el correcto. Eso no me hacía superior. Me hacía responsable. Que es algo completamente diferente y en muchos sentidos más exigente. La responsabilidad no te pone por encima de nadie. Te pone frente a ti mismo. Terminé la cena. Pedí un café solo para el final. Lo tomé despacio, mirando las últimas personas que pasaban por la calle afuera, gente que volvía a casa, gente que salía, gente que caminaba sin destino aparente disfrutando del aire de la noche. Y en ese momento, con el café en la mano y la noche afuera y el restaurante casi vacío a mi alrededor, sentí que algo había terminado de cerrarse dentro de mí. No de manera dramática, sin ningún sonido particular. Solo el cierre tranquilo y definitivo de algo que había estado entreabierto durante demasiado tiempo. No era tristeza, no era alivio tampoco, al menos no solo eso. Era algo más parecido a la integridad, a la sensación de haber atravesado algo difícil sin perder lo esencial de uno mismo, sin haber gritado cuando querías gritar, sin haber actuado desde el miedo cuando el miedo estaba presente, sin haber cedido lo que no debía ceder ni exigido más de lo que te correspondía. Eso no se compra, no se improvisa, se construye despacio, durante años, en las decisiones pequeñas que nadie ve y que sin embargo definen completamente quién eres cuando llega el momento que sí importa. Pagué la cuenta. Salí a la calle. Caminé de regreso al apartamento bajo un cielo despejado que por una vez dejaba ver algunas estrellas entre los edificios. Cuando llegué, abrí la ventana de la sala. Me senté en el suelo apoyado contra la pared, como esa primera noche, y miré la higuera en el patio oscuro. Sus hojas quietas. Su presencia constante. Su indiferencia amable. Saqué el teléfono. No para revisar mensajes. Solo para hacer algo que llevaba semanas postergando sin razón específica. Borré las llamadas perdidas de Vania. Las 35. Una por una. No con rabia. Con la misma calma con la que se guarda un documento que ya cumplió su función y ya no necesita estar visible sobre la mesa. Cuando terminé, guardé el teléfono. Y me quedé ahí, en silencio, en mi apartamento, bajo mis techos altos, con la ventana abierta y el aire del patio entrando despacio. Pensé en todo lo que había aprendido. No solo en las últimas semanas. En toda una vida de aprender despacio y a veces tarde, pero siempre de manera que quedara. Pensé en mi padre y en su consejo desde la cama del hospital. Pensé en Silvio y en su carpeta perfectamente organizada. Pensé en Darío y en la mesa de madera clara que habíamos cargado riéndonos un sábado por la mañana. Pensé en los documentos que habían cambiado todo sin necesitar gritar ni amenazar ni hacer nada que no fuera simplemente existir en el lugar correcto, firmados con las fechas correctas, archivados por un hombre que entendía que prepararse no es paranoia sino respeto hacia uno mismo y hacia el futuro. Hay una cosa que nadie te enseña formalmente, pero que la vida te enseña si prestas atención. Y es que el poder real, el poder que no se puede quitar y que no depende de que nadie te lo reconozca, no viene de gritar más alto ni de moverse más rápido ni de tener más dinero ni de humillar a quien intentó humillarte. Viene de conocerte a ti mismo con suficiente honestidad como para saber que tienes, que vales y que mereces. Y luego actuar en consecuencia. Despacio. Sin ruido. Con toda la paciencia del mundo. Mi padre lo sabía. Nunca lo dijo con esas palabras exactas, pero lo sabía.
Lo vivió 40 años en silencio y me lo dejó en herencia junto con el dinero que usé para construir el fideicomiso que terminó protegiéndome cuando más lo necesité. No fue una coincidencia. Fue una cadena. Una cadena de decisiones correctas tomadas por dos hombres en dos momentos distintos de la misma vida. Eso es lo que se hereda cuando la herencia es real. No el dinero. La manera de pensar. Me levanté del suelo. Fui a la cocina. Bebí un vaso de agua. Miré el apartamento a mi alrededor. La mesa junto a la ventana. Los libros en el estante que había armado el fin de semana anterior. La foto de mi padre en el velador del cuarto, visible desde la puerta. El café de mañana ya preparado en la cafetera, listo para encenderse. Todo en su lugar. Todo ordenado. Todo mío. Apagué las luces de la sala. Fui al cuarto. Me metí en la cama. Dejé la ventana entreabierta como siempre. Y antes de cerrar los ojos, en ese momento exacto entre el pensamiento y el sueño donde a veces llegan las cosas más claras, recordé las 3 palabras que había escrito en el reverso de aquella nota. Lee el contrato. 3 palabras que no eran una amenaza. No eran una victoria. Eran una instrucción. Una instrucción que yo me había dado a mí mismo años antes de necesitarla, cuando me senté con Silvio por primera vez y le pedí que revisara cada cláusula y cada registro y cada vinculación posible del bien más importante que tenía. Cuando decidí que no iba a dejar mi seguridad en manos de la suposición, ni de la confianza ciega, ni de la esperanza de que las cosas no se complicarían. Porque las cosas se complican. Siempre existe esa posibilidad. Y la pregunta no es si te va a tocar un momento difícil. La pregunta es si cuando ese momento llegue vas a tener lo que necesitas para atravesarlo con dignidad. Yo lo tenía. No porque fuera más inteligente que nadie, sino porque me había tomado el tiempo, porque había leído, porque había preguntado, porque había archivado, porque había esperado, porque había actuado en el momento correcto y no en el momento del miedo ni en el momento de la rabia, sino en el momento de la claridad. Eso está disponible para cualquiera que lo decida. Y si alguna vez alguien te entrega una nota que dice que todo terminó, que la decisión ya está tomada, que simplemente tomes tus cosas y te vayas, recuerda esto. Antes de reaccionar, antes de llamar, antes de gritar o de llorar o de hacer cualquier cosa desde el pánico, dale vuelta al papel, respira, y pregúntate si realmente leíste todo lo que tenías que leer antes de que llegara ese momento. Porque si lo hiciste, si te preparaste, si tienes los documentos correctos y las fechas correctas y las firmas correctas, entonces lo que parece el final no es el final. Es solo el principio de algo que ya estaba construido. En silencio. Sin que nadie lo viera. Exactamente como debe ser. Si alguien alguna vez te dice que ya terminó, que no tienes nada, que es momento de irte y no mirar atrás, no reacciones desde el dolor. Lee el contrato. Revisa el registro. Espera en silencio. Porque a veces la última palabra no se grita. Se firma.